Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar una de las herramientas más versátiles que puedas utilizar en tu Scanning CAD. Y hablamos de la cuchilla giratoria. Si te gustan los cortes precisos y trabajas con materiales que requieren un toque especial, esta es la herramienta perfecta para ti. En este vídeo vamos a ver cómo configurar correctamente, ajustar las opciones en tu máquina y algunos consejos para que tus cortes queden impecables. No importa si estás trabajando en proyectos creativos o funcionales, esta cuchilla va a ser tu mejor aliada. ¿Qué dices? ¿Comenzamos? Bien, este es el empaque que trae donde viene la cuchilla giratoria. Dentro de este empaque trae un código que es el cual tenemos que utilizar para activar el accesorio. Entonces voy a dirigirme a la página web de Canvas Workspace y me voy a dirigir al apartado donde está el usuario, ¿vale? Aquí en la parte superior derecha. Aquí pondrá tu nombre y luego te diriges a activación de la colección de patrones. Y aquí en este apartado, en este espacio en blanco, escribes el código que trae la tarjetita dentro del empaque. Una vez que lo tienes listo, le activas. Le das al botón azul y aquí te dirige a otra página en la cual tienes que seleccionar la máquina donde vas a utilizar el accesorio. Recuerda que la serie CM no se puede utilizar esta herramienta. Nuevamente te dirige a otra página, le das a activar y vas a esperar un momentito que ya te salga que la herramienta está activada y damos a OK. Ahora voy a dirigirme a donde están los patrones para que puedas ver todos los que traen. Voy a ir a Canvas y aquí voy a elegir colección de patrones. Si te das cuenta, la mayoría tienen un aviso en rojo que dice no activadas, pero la que tenemos activada pues ya no lo lleva. Una vez aquí te das cuenta que trae un sinnúmero de patrones para las personas que trabajan en Patchwork, creo que es, no me acuerdo bien cómo es la técnica de los retales. También trae letras, trae números y obviamente trae proyectos un poco más diferentes, ¿no? Como por ejemplo este cisne o un ramo de una cesta con flores, etcétera. Puedes descargar de la manera individual o también el PDF, incluso el archivo zip. Entonces ya tú eliges la forma de la descarga. También quiero decirte que cada accesorio trae su manual de instrucciones. Entonces tienes que ir a la página de Brother y buscas el manual que corresponde al accesorio que has comprado. Aquí estoy buscando dónde está el de la cuchilla giratoria. A ver, bajo. Vale, mira, aquí está. Entonces ya solamente le das a descargar. Aquí dice en inglés, pero también viene en español. Y ahora vamos a configurar la máquina. Voy a dar aquí en la llave para ir a la configuración, ¿vale? Para que tú puedas tomar nota en la configuración. Esta es la configuración que hice para cortar fieltro, ¿vale? En una velocidad de 4. Aquí la presión automática y modo de corte cuchilla giratoria. Voy a cortar con modo normal. También hay el fino que es para telas delicadas. Ahora, una vez aquí ya comprobado esto, le damos OK, vamos a cortar. Seleccionamos corte aquí. Y aquí hacemos un nuevo chequeo de cómo podemos configurar la máquina. Desde aquí también se lo puede hacer, ¿vale? Entonces, una vez que hacemos una segunda configuración, le doy a OK y ya damos inicio al corte. Este es un proyecto sencillo. Quise hacer el primer corte con este material de nombre fieltro. Es un fieltro muy fino, obviamente porque, a ver, que voy a ir haciendo vídeos en las cuales voy a utilizar diferentes materiales para cortar con esta cuchilla.
Este es el material que tenía en casa ahora mismo. Yo dije, mira, voy a cortar fieltro y voy a hacer un proyecto chulo que lo tenía en mente desde hace mucho tiempo y pues entre una cosa y otra lo tuve que aplazar. ¿Qué es lo que hice una vez que termina el corte? Pues comprobar si el corte quedó tal cual como todo el mundo dice. ¿Ok? Entonces vamos a esperar que termine de cortar. No tarda mucho, o sea, son 4 objetos y creo que tarda, creo que recordar que 4 minutos en total. Entonces vamos a repartirlo, digamos que un minuto por cada objeto. También quiero decirte que los objetos no son tan difíciles, no tienen tantas formas con dificultad, cosa que eso hace que la cuchilla vaya más rápido. Mira el corte, aquí estoy ya dando fe y cruzando los dedos para que el corte haya sido muy bien. Está muy bueno el corte, miren, no hay nada de mordisco, de verdad está perfecta este accesorio para nuestra Scanning Cat de la serie CM. Lastimosamente no se puede usar, pero bueno, aquí os digo que con esta máquina es silenciosa, bueno, tiene muchas ventajas, muchas ventajas. Y bueno, pues ya os explico lo que hice con este mismo que estoy retirando ahora, con esta pieza. Lo que hice a continuación fue imprimir una hoja, miren los cortes, fantásticos. Lo que hice a continuación fue imprimir una hoja de sublimación con tintas de sublimación para poder sublimar esa pieza que os comentaba. Miren cómo quedó. La sublimé de ambos lados. La pieza es un poco más grande para que pueda coger en todo el color y que no se quede a medias por los bordes. Entonces ahora sencillamente lo que hacemos es doblar esta pieza y ya podemos coser a mano o a máquina. ¿Vale? El fieltro es un fieltro delgado. Hay fieltros mucho más gruesos que imagino que quedarán mucho más, ¿cómo es? Con cuerpo este proyecto, pero a mí me hacía falta unos estuches para mis gafas, porque los estuches son muy gruesos, los que vienen por defecto cuando compras gafas, y estos son finitos y me venía muy bien. Mira, hice una puntada recta primero, pero aquí me di cuenta que como que le faltaba algo, así que terminé haciendo una puntada, no sé cómo se llama, pero es así como, a ver, no me acuerdo ya. Las que son profesionales en la costura, os agradecería que me dejéis en comentarios cómo se llama esta puntada. Y bueno, pues ya os muestro a continuación todo el proyecto. Miren cómo queda. Hice dos. Esta es diferente, es otro diseño, pero también súper lindo que ha quedado. Miren, lo que sí creo que el texto tenía que haberle hecho más hacia la izquierda. Pero bueno, para hacer el primer ejemplo, las primeras pruebas han quedado súper lindas. Miren cómo entran las gafas sin problema. Tanto la de leer o las de gafas de sol. Y este es el estuche súper grande que viene por defecto cuando compras las gafas. Yo uso una cartera pequeña, entonces eso me queda sin espacio. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que en Monderidades siempre hay más por descubrir. No te olvides de suscribirte, darme un like y déjame saber en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Nos vemos en el siguiente proyecto. Adiós, mundo.